Las cámaras de seguridad están presentes en casi todas partes. Vigilan calles, comercios, edificios y lugares donde normalmente no prestamos atención. Aunque la mayoría de las grabaciones muestran situaciones completamente normales, algunas personas aseguran haber presenciado escenas tan extrañas que todavía hoy no han conseguido encontrar una explicación. En este video no veremos las grabaciones originales, pero sí conoceremos los testimonios de quienes afirman haberlas visto con sus propios ojos. 5 experiencias inquietantes que, según sus protagonistas, quedaron registradas por cámaras de seguridad y cambiaron por completo su forma de ver lo que ocurrió aquella noche. Comencemos. Historia número 1. La figura del pasillo. Me llamo Roberto Sánchez. Tengo 47 años y soy de Monterrey, México. Durante casi 10 años trabajé como encargado de mantenimiento en un edificio de oficinas situado en una zona empresarial de la ciudad. Una noche recibí una llamada de la empresa de seguridad. Uno de los sensores de movimiento se había activado varias veces en una planta que llevaba meses vacía. Pensaron que podía tratarse de una avería. Me pidieron que fuera a comprobarlo por si alguien había entrado en el edificio. No me preocupé demasiado porque ya había ocurrido algo parecido otras veces. Cuando llegué, el vigilante nocturno me estaba esperando en la entrada principal. Subimos juntos hasta la planta donde se había producido la alerta. Recorrimos todos los pasillos y revisamos las oficinas una por una. Todo parecía completamente normal. Las puertas seguían cerradas y no encontramos señales de que alguien hubiera estado allí. Después de terminar la inspección decidimos revisar las cámaras de seguridad. Pensábamos que encontraríamos un fallo técnico o algún movimiento provocado por una sombra. Sin embargo, en cuanto comenzó la grabación comprendimos que aquello era diferente. En la pantalla apareció una persona caminando por uno de los pasillos. La imagen no era perfecta, pero podía distinguirse claramente una figura humana avanzando entre las oficinas vacías. Al principio pensamos que se trataba de un intruso. Lo extraño era que acabábamos de recorrer exactamente aquella zona y no había nadie. La figura continuó caminando durante varios segundos. Después se detuvo frente a una oficina que llevaba cerrada varios meses. Permaneció inmóvil mirando hacia la puerta. Luego reanudó la marcha con absoluta tranquilidad. Recuerdo que el vigilante y yo nos miramos sin decir nada. Ninguno entendía cómo aquella persona podía estar allí sin que la hubiéramos encontrado. Decidimos revisar las demás cámaras para seguir sus movimientos. Fue entonces cuando apareció el detalle más extraño de toda la grabación. La figura solamente podía verse en una cámara. Cuando cambiábamos a otros ángulos, el pasillo aparecía completamente vacío. Pensamos que podía existir algún fallo en el sistema. Volvimos a revisar las imágenes varias veces. El resultado siempre era exactamente el mismo. En una cámara aparecía aquella persona caminando. En las demás no había absolutamente nadie. Aquello empezó a ponernos nerviosos. Mientras seguíamos observando la grabación, la figura volvió a detenerse. Esta vez se quedó inmóvil durante varios segundos. Después giró lentamente la cabeza hacia la cámara. No parecía una mirada casual. Daba la impresión de que estaba observando directamente el objetivo. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. Había revisado cientos de horas de grabaciones durante mi trabajo. Nunca había visto nada parecido. La figura permaneció quieta durante unos instantes. Entonces la imagen sufrió una pequeña interferencia. Apenas duró un segundo. Cuando la grabación volvió a la normalidad, el pasillo estaba vacío. La figura había desaparecido por completo. Aquello ya no parecía un simple fallo técnico. Volvimos inmediatamente a la planta para revisar cada rincón. Entramos en todas las oficinas. Comprobamos almacenes, baños y escaleras de emergencia. No encontramos absolutamente nada. Tampoco hallamos señales de que alguien hubiera entrado o salido del edificio. Durante los días siguientes varios técnicos revisaron el sistema de seguridad. Comprobaron cámaras, servidores y sensores. Ninguno encontró una explicación convincente para lo que aparecía en aquella grabación.
Pensé que aquella sería la última vez que escucharía hablar del asunto. Sin embargo, una semana después ocurrió algo que me inquietó todavía más. Uno de los vigilantes veteranos me preguntó si finalmente habíamos descubierto quién aparecía en el video. Le respondí que no. Entonces me contó algo que jamás había mencionado antes. Según él, años atrás otro empleado había informado de una situación muy parecida. También aseguró haber visto una figura caminando por aquella misma planta durante una revisión nocturna. Lo extraño era que aquel hombre nunca apareció en ninguna cámara. Aquella historia me dejó bastante inquieto. Intenté olvidarla y seguir con mi trabajo normal. Sin embargo, durante los meses siguientes empecé a fijarme más en las grabaciones cuando realizaba alguna revisión. Nunca volví a ver aquella figura. Aún así, cada vez que observaba un pasillo vacío durante la madrugada, recordaba aquella noche. Han pasado varios años desde entonces. Ya no trabajo en aquel edificio y nunca encontré una respuesta para lo que apareció en aquella pantalla. Todavía hoy recuerdo la forma en que aquella figura caminaba por el pasillo vacío. Pero lo que realmente permanece grabado en mi memoria es aquel momento concreto en que giró la cabeza hacia la cámara. Porque durante unos segundos tuve la sensación de que aquello no estaba siendo grabado por casualidad. Tuve la impresión de que sabía perfectamente que alguien lo estaba observando desde el otro lado de la pantalla. Historia número 2. El hombre del almacén. Me llamo Alejandro Ruiz. Tengo 41 años y soy de Málaga, España. Durante varios años trabajé como responsable de logística en un almacén dedicado a la distribución de productos electrónicos. El edificio era enorme. Tenía varias zonas de carga, cientos de estanterías y un sistema de cámaras que vigilaba prácticamente cada rincón de las instalaciones. Una mañana llegué antes de lo habitual porque debía supervisar la llegada de un envío importante. Nada más entrar, uno de los vigilantes me comentó que había ocurrido algo extraño durante la noche. Al parecer, una de las cámaras había detectado movimiento dentro de un sector que permanecía cerrado desde hacía semanas debido a unas obras de remodelación. Pensaron que podía tratarse de algún trabajador que hubiera olvidado avisar de su presencia o incluso de un intruso que hubiera conseguido acceder al recinto. Como aquella zona almacenaba material de cierto valor, decidimos revisar las grabaciones antes de abrir el almacén al resto del personal. Nos sentamos frente a los monitores y comenzamos a reproducir las imágenes registradas durante la madrugada. Durante varios minutos no apareció nada fuera de lo normal. Los pasillos permanecían vacíos y las puertas seguían cerradas. Sin embargo, cerca de las 3 de la mañana apareció una figura caminando lentamente entre las estanterías. Recuerdo perfectamente el silencio que se hizo en la sala de control. Aquella persona avanzaba despacio, como si estuviera observando algo. No llevaba herramientas ni parecía estar buscando mercancía. Simplemente caminaba por el almacén sin un rumbo claro. Lo primero que hicimos fue ampliar la imagen para intentar identificarla. La calidad no era perfecta, pero podía apreciarse claramente que se trataba de un hombre. Vestía ropa oscura y mantenía la cabeza ligeramente inclinada hacia abajo. Pensamos que podría ser algún ladrón que hubiera entrado durante la noche. Sin embargo, había un problema. Ninguna de las cámaras exteriores mostraba a nadie entrando o saliendo del edificio. Decidimos seguir observando la grabación. El hombre continuó avanzando entre las estanterías durante varios minutos. Después se detuvo frente a una zona donde no había absolutamente nada de interés. Permaneció quieto durante un tiempo que nos pareció excesivo. No revisaba cajas, no manipulaba mercancía, ni siquiera parecía mirar a su alrededor. Estaba completamente inmóvil. Aquello empezó a resultar inquietante. Uno de los vigilantes sugirió revisar otras cámaras para comprobar desde distintos ángulos lo que estaba ocurriendo. Fue entonces cuando descubrimos algo muy extraño. Desde una cámara podía verse claramente al hombre de pie entre las estanterías. Sin embargo, desde otra situada apenas unos metros más allá, aquel mismo espacio aparecía vacío. Pensamos que podía tratarse de un error de sincronización.
Retrocedimos la grabación varias veces. Comprobamos la hora exacta de cada cámara. Todo parecía correcto. Aún así, la figura seguía apareciendo únicamente en determinados ángulos. Mientras intentábamos entender lo que estaba ocurriendo, el hombre volvió a moverse. Esta vez comenzó a caminar hacia una zona del almacén donde las obras todavía no habían terminado. Aquella parte del edificio estaba cerrada mediante una puerta metálica y no debía haber nadie dentro. Lo observamos avanzar hasta desaparecer detrás de unas estanterías. Entonces cambiamos rápidamente a la cámara siguiente para seguir su recorrido. El pasillo estaba vacío. No había ninguna señal de él. Revisamos otras cámaras cercanas. Tampoco aparecía. Durante varios segundos pensamos que había salido del encuadre. Sin embargo, después de comprobar todas las grabaciones comprendimos que simplemente había desaparecido. Aquello nos dejó bastante desconcertados. Aún así decidimos inspeccionar físicamente aquella zona. Recorrimos todos los pasillos, revisamos las obras y comprobamos incluso espacios donde una persona difícilmente podría esconderse. No encontramos absolutamente nada. Tampoco hallamos señales de que alguien hubiera entrado durante la noche. Las puertas seguían cerradas y las alarmas no habían registrado ninguna incidencia. Lo más extraño ocurrió unas horas después. Mientras seguíamos revisando las imágenes, uno de los vigilantes se fijó en un detalle que ninguno había visto antes. Justo antes de desaparecer detrás de las estanterías, el hombre había girado ligeramente la cabeza hacia la cámara. La imagen era borrosa y apenas permitía distinguir rasgos concretos. Sin embargo, daba la impresión de que estaba mirando directamente al objetivo. Aquella noche se convirtió en tema de conversación durante semanas dentro de la empresa. Algunos trabajadores pensaban que todo se debía a un fallo técnico. Otros creían que alguien había conseguido entrar sin ser detectado. Sin embargo, ninguna explicación terminaba de encajar completamente con lo que aparecía en las grabaciones. Durante los meses siguientes nunca volvió a ocurrir algo parecido. Las cámaras funcionaron con normalidad y no se registró ninguna incidencia extraña. Aún así, cada vez que pasaba por aquel sector del almacén recordaba la grabación. Han pasado varios años desde entonces y sigo sin saber quién era aquel hombre. Lo único que sé es que apareció en un edificio cerrado, caminó por un almacén vacío durante varios minutos y desapareció sin dejar rastro. Y aunque he intentado convencerme de que debía existir una explicación lógica, todavía recuerdo la sensación que tuve al ver aquellas imágenes. Porque por primera vez entendí que una cámara de seguridad puede grabar algo que nadie es capaz de explicar. Historia número 3. La mujer del aparcamiento. Me llamo Ricardo Méndez. Tengo 50 años y soy de Bogotá, Colombia. Durante más de 12 años trabajé como administrador de un centro comercial bastante grande situado en las afueras de la ciudad. Entre mis responsabilidades estaba revisar cualquier incidente relacionado con la seguridad del edificio. La mayoría de las veces se trataba de pequeños problemas sin importancia. Algún vehículo golpeado, una barrera averiada o una falsa alarma. Sin embargo, hubo una ocasión que todavía recuerdo con claridad, porque nunca conseguimos encontrar una explicación convincente. Todo ocurrió después de que varios clientes presentaran la misma queja durante una misma semana. Aseguraban haber visto a una mujer caminando sola por el aparcamiento subterráneo durante la madrugada. Aquello no tendría nada de extraño si el aparcamiento hubiera permanecido abierto. El problema era que aquellas supuestas apariciones ocurrían varias horas después del cierre del centro comercial. Además, algunos vigilantes también comenzaron a comentar situaciones parecidas. Según ellos, en determinadas noches podía verse a una mujer caminando entre los vehículos a través de las cámaras de seguridad. Cuando acudían al lugar para comprobarlo, no encontraban absolutamente a nadie. Al principio pensé que se trataba de simples confusiones. Los aparcamientos subterráneos suelen generar sombras extrañas y las cámaras no siempre ofrecen la mejor calidad de imagen. Aún así decidí revisar personalmente las grabaciones para descartar cualquier problema. Una mañana me reuní con el jefe de seguridad y comenzamos a analizar las imágenes registradas durante varias noches.
Durante bastante tiempo no encontramos nada fuera de lo normal. Sin embargo, cerca de las 3 de la madrugada apareció algo que llamó inmediatamente nuestra atención. En una de las cámaras podía verse claramente a una mujer caminando entre las filas de vehículos. Avanzaba despacio y parecía observar los coches mientras caminaba. No corría. No intentaba esconderse. Tampoco parecía buscar nada concreto. Simplemente caminaba por el aparcamiento vacío. Lo primero que pensamos fue que alguien había conseguido quedarse dentro después del cierre. Sin embargo, al revisar los accesos comprobamos que ninguna puerta había sido abierta durante aquellas horas. Tampoco existían registros de vehículos entrando o saliendo. Continuamos observando la grabación. La mujer avanzó durante varios minutos hasta detenerse junto a una columna situada cerca del fondo del aparcamiento. Permaneció allí inmóvil durante unos instantes. Después siguió caminando hacia una zona donde la iluminación era bastante más tenue. Fue entonces cuando decidimos cambiar de cámara para seguir sus movimientos. Lo extraño fue que la mujer no apareció en la siguiente imagen. Revisamos el recorrido varias veces pensando que habíamos seleccionado el ángulo equivocado. Sin embargo, el resultado siempre era el mismo. Desde una cámara podía verse claramente a la mujer caminando. Desde la siguiente, el aparcamiento aparecía completamente vacío. Aquello empezó a parecernos muy raro. Decidimos revisar las grabaciones de otras noches y encontramos situaciones similares. La misma figura aparecía caminando por distintas zonas del aparcamiento. Siempre lo hacía durante la madrugada. Siempre caminaba sola. Y siempre desaparecía al intentar seguirla mediante otras cámaras cercanas. Cuanto más revisábamos aquellas imágenes, más difícil resultaba encontrar una explicación razonable. Unos días después ocurrió algo que hizo que el asunto se tomara mucho más en serio. Uno de los vigilantes aseguró haber visto a la mujer en tiempo real mientras realizaba una ronda. Según su relato, la observó caminando entre los coches a través de uno de los monitores. Pensando que podía tratarse de una intrusa, bajó inmediatamente al aparcamiento acompañado por otro compañero. Tardaron menos de un minuto en llegar. Cuando inspeccionaron la zona, no encontraron a nadie. Lo inquietante fue que, mientras recorrían el lugar, la cámara seguía mostrando a la mujer caminando entre los vehículos. Aquella misma noche revisamos nuevamente las grabaciones. En una de ellas apareció un detalle que hasta entonces nadie había notado. Mientras caminaba por uno de los pasillos del aparcamiento, la mujer pasó junto a un coche cuyo lateral reflejaba perfectamente todo lo que ocurría alrededor. Sin embargo, cuando observamos el reflejo con atención descubrimos algo extraño. El vehículo reflejaba las columnas, las luces y el resto de coches estacionados. Pero la mujer no aparecía reflejada en ninguna parte. Recuerdo perfectamente el silencio que se produjo en la sala de control cuando nos dimos cuenta de aquello. Nadie dijo una palabra durante varios segundos. Volvimos a reproducir la secuencia varias veces. El resultado no cambiaba. La figura seguía caminando junto al coche, pero en la superficie reflectante no aparecía absolutamente nada. Durante los meses siguientes seguimos investigando el asunto sin encontrar respuestas. Los técnicos revisaron las cámaras. Los responsables de seguridad analizaron el sistema. Incluso se comprobó si podía existir algún fallo relacionado con reflejos o superposiciones de imagen. Ninguna explicación consiguió aclarar lo que aparecía en aquellas grabaciones. Con el tiempo los avistamientos dejaron de producirse y el asunto fue cayendo en el olvido. Sin embargo, todavía hoy recuerdo aquellas imágenes. Porque de todas las cosas extrañas que vi durante mis años de trabajo, ninguna me resultó tan inquietante como aquella mujer que caminaba sola por el aparcamiento vacío y que parecía existir únicamente dentro de las cámaras de seguridad. Historia número 4. El visitante de la azotea. Me llamo Martín Cabrera. Tengo 44 años y soy de Santiago de Chile. Durante varios años trabajé como supervisor de seguridad en un edificio de oficinas de 22 plantas situado en una de las zonas financieras de la ciudad. El edificio permanecía prácticamente vacío durante la noche y contaba con cámaras repartidas por todos los accesos,
ascensores, escaleras y zonas comunes. Mi trabajo consistía en revisar cualquier incidente que pudiera representar un riesgo para las instalaciones. La mayoría de las veces eran falsas alarmas o pequeños fallos técnicos. Sin embargo, hubo una grabación que nunca conseguí olvidar. Todo comenzó cuando uno de los vigilantes informó de movimientos extraños en la azotea. Aquella zona permanecía cerrada con llave y solo el personal autorizado podía acceder a ella. Pensamos que alguien habría olvidado cerrar correctamente una puerta o que algún trabajador había subido sin avisar. Como medida de precaución decidimos revisar las cámaras. Al principio no encontramos nada fuera de lo normal. Las imágenes mostraban una azotea completamente vacía. Sin embargo, cerca de las 4 de la madrugada apareció una figura caminando junto al borde del edificio. Recuerdo perfectamente la impresión que me produjo aquella imagen. La persona avanzaba despacio y parecía recorrer la azotea sin ninguna prisa. Lo extraño era que no aparecía en ninguna de las cámaras que vigilaban los accesos. Nadie había utilizado los ascensores. Nadie había abierto la puerta de emergencia. Y aún así, aquella figura estaba allí arriba caminando completamente sola. Pensamos que podía tratarse de algún problema relacionado con la grabación. Por eso revisamos las imágenes desde distintos ángulos. La figura seguía apareciendo en todas las cámaras de la azotea. Era claramente una persona. Caminaba de un lado a otro y en ocasiones se detenía para mirar hacia la ciudad. Aquello descartaba la posibilidad de una simple sombra o una interferencia momentánea. Durante varios minutos permaneció recorriendo aquella zona sin realizar ningún movimiento extraño. Mientras observábamos las imágenes intentamos averiguar quién podía ser. La calidad del video no permitía distinguir bien el rostro. Sin embargo, parecía llevar ropa oscura y una especie de abrigo largo. Lo que más nos llamó la atención fue su forma de caminar. No parecía alguien perdido ni alguien intentando esconderse. Se movía con absoluta tranquilidad, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Decidimos revisar las cámaras que enfocaban la puerta de acceso a la azotea. Pensábamos que en algún momento encontraríamos la secuencia donde aquella persona había entrado. Sin embargo, la puerta permaneció cerrada durante toda la noche. Nadie entró, nadie salió. La figura simplemente aparecía ya caminando en la azotea cuando comenzaba la grabación. Aquello empezó a inquietarnos bastante. Uno de los vigilantes sugirió subir inmediatamente para comprobar si todavía había alguien allí. 2 compañeros acudieron a la azotea mientras nosotros seguíamos observando las cámaras desde la sala de control. Tardaron menos de 2 minutos en llegar. Durante todo ese tiempo la figura continuó caminando frente a las cámaras. Después ocurrió algo muy extraño. Justo cuando los vigilantes estaban a punto de abrir la puerta de acceso, la persona se detuvo en mitad de la azotea. Permaneció inmóvil durante unos segundos. Después giró lentamente la cabeza en dirección a una de las cámaras. Recuerdo que todos los presentes guardamos silencio. Aquella sensación fue difícil de explicar. Era como si la figura hubiera sabido exactamente lo que estaba ocurriendo. Permaneció observando la cámara durante unos instantes. Entonces la imagen sufrió una breve distorsión. Apenas duró una fracción de segundo. Cuando volvió a la normalidad, la azotea estaba completamente vacía. En ese mismo instante los vigilantes entraron en la zona. Pudimos verlos a través de las cámaras recorriendo cada rincón del lugar. No encontraron absolutamente a nadie. Revisaron los depósitos, las instalaciones de ventilación y todos los espacios donde una persona podría esconderse. No había nadie. Tampoco existía ninguna forma razonable de abandonar la azotea sin pasar por la única puerta de acceso. Durante los días siguientes analizamos las grabaciones una y otra vez. Los técnicos revisaron el sistema completo buscando algún fallo. No encontraron nada relevante. Las cámaras funcionaban correctamente y no existían errores que pudieran explicar la aparición de aquella figura. Lo más inquietante fue descubrir que meses antes se había producido una incidencia parecida.
Otro supervisor había registrado un informe donde mencionaba una persona caminando por la azotea durante la madrugada. Aquel informe había quedado archivado porque nunca se encontró una explicación. Han pasado varios años desde entonces. Ya no trabajo en aquel edificio y nunca volví a ver una grabación parecida. Sin embargo, todavía recuerdo aquella figura recorriendo la azotea vacía mientras la ciudad dormía bajo sus pies. Y aunque he intentado convencerme de que debía existir alguna explicación lógica, sigo recordando el momento en que giró la cabeza hacia la cámara justo antes de desaparecer. Porque durante unos segundos tuve la sensación de que no estaba observando una simple grabación. Tuve la impresión de que aquello sabía perfectamente que nosotros lo estábamos observando. Historia número 5. La sombra de la salida. Me llamo Fernando Ortega. Tengo 49 años y soy de Lima, Perú. Durante casi 15 años trabajé como jefe de seguridad en un hospital privado bastante grande. Era un lugar que nunca cerraba. Siempre había personal trabajando, pacientes entrando y saliendo y decenas de cámaras vigilando pasillos, ascensores y accesos. A lo largo de mi carrera vi todo tipo de situaciones extrañas. Sin embargo, hubo una grabación que todavía recuerdo porque jamás conseguimos encontrar una explicación razonable para lo que aparecía en ella. Todo comenzó cuando varios vigilantes empezaron a informar de movimientos extraños cerca de una salida secundaria situada en la planta baja. Aquella puerta daba acceso a una zona de servicio utilizada principalmente por empleados y proveedores. Según los informes, algunas noches aparecía una figura caminando frente a la cámara durante la madrugada. El problema era que cuando los vigilantes acudían al lugar, no encontraban absolutamente a nadie. Al principio pensamos que podía tratarse de algún trabajador despistado o de una confusión provocada por las sombras. Sin embargo, las incidencias comenzaron a repetirse con demasiada frecuencia. Una mañana decidí revisar personalmente las grabaciones. Pensaba que encontraría una explicación sencilla en cuestión de minutos. Sin embargo, la situación resultó mucho más extraña de lo que imaginaba. Cerca de las 3 de la madrugada apareció una silueta caminando lentamente por el pasillo que conducía a la salida de servicio. La figura avanzaba con normalidad y parecía dirigirse directamente hacia la puerta. Lo extraño era que ningún sistema registró la apertura de aquella salida. Tampoco aparecía ninguna persona entrando desde el exterior. Continuamos observando las imágenes con atención. La figura llegó hasta la puerta y permaneció inmóvil durante unos segundos. Después giró lentamente y comenzó a caminar en dirección contraria. Aquello no parecía especialmente raro hasta que revisamos las cámaras situadas en el otro extremo del pasillo. La figura nunca apareció en ellas. Era como si existiera únicamente dentro del campo de visión de aquella cámara concreta. Pensamos que podía tratarse de algún error relacionado con la iluminación. Por eso revisamos grabaciones de otras noches. Descubrimos que aquella misma figura había aparecido en varias ocasiones durante los meses anteriores. Siempre seguía el mismo recorrido. Siempre caminaba hacia la salida. Siempre se detenía durante unos segundos frente a la puerta. Y siempre desaparecía antes de llegar al siguiente tramo del pasillo. Aquello empezó a llamar la atención de todo el equipo de seguridad. Durante varias noches decidimos vigilar aquella zona en tiempo real. Queríamos comprobar qué ocurría exactamente cuando aparecía la figura. Finalmente, una madrugada volvió a suceder. Uno de los vigilantes observó movimiento en la pantalla y nos avisó inmediatamente. Todos nos reunimos frente a los monitores mientras la figura avanzaba por el pasillo exactamente igual que en las grabaciones anteriores. En cuanto la vimos, enviamos a 2 vigilantes para interceptarla. Los compañeros tardaron menos de 1 minuto en llegar. Durante todo ese tiempo la figura continuó caminando hacia la salida de servicio. Nosotros observábamos las cámaras y al mismo tiempo escuchábamos las comunicaciones por radio. Cuando los vigilantes entraron en el pasillo, ocurrió algo que todavía me cuesta explicar. En la grabación podía verse claramente la figura caminando. Sin embargo, los compañeros informaron de que el lugar estaba completamente vacío. Recuerdo perfectamente el silencio que se produjo en la sala de control.
Mirábamos la pantalla y veíamos a aquella silueta avanzando lentamente. Al mismo tiempo escuchábamos por radio que no había nadie delante de ellos. Aquellas dos realidades parecían estar ocurriendo al mismo tiempo. Entonces la figura llegó una vez más frente a la puerta de salida. Permaneció inmóvil durante varios segundos. Después giró lentamente la cabeza hacia la cámara. Aquella fue la primera vez que pareció mirar directamente al objetivo. La calidad de la imagen impedía distinguir rasgos concretos. Aún así, todos tuvimos la sensación de que estaba observándonos. Permaneció quieta durante unos instantes. Entonces la imagen sufrió una breve interferencia. Cuando la grabación volvió a la normalidad, el pasillo estaba vacío. Aquella misma noche revisamos todas las cámaras cercanas. Comprobamos accesos, puertas y registros electrónicos. No encontramos absolutamente nada. Durante las semanas siguientes varios técnicos analizaron el sistema completo buscando una explicación. Revisaron cableado, servidores y equipos de grabación. Ninguno consiguió explicar por qué aquella figura aparecía siempre en la misma zona y desaparecía sin dejar rastro. Con el tiempo los avistamientos dejaron de producirse. Poco a poco el asunto fue quedando en el olvido y terminó convirtiéndose en una historia más entre los empleados veteranos del hospital. Sin embargo, todavía hoy recuerdo aquellas imágenes con total claridad. Porque después de tantos años trabajando con sistemas de seguridad aprendí que casi todo tiene una explicación. Pero aquella figura que caminaba cada madrugada hacia una puerta que nunca llegaba a cruzar sigue siendo una excepción. Y cuanto más tiempo pasa, más me pregunto qué habría ocurrido si aquella noche la puerta hubiera estado abierta. Historia número 6. El ascensor vacío. Me llamo Esteban Rojas. Tengo 46 años y soy de San José, Costa Rica. Durante más de una década trabajé como supervisor de seguridad en un edificio corporativo de 18 plantas situado en el centro de la ciudad. El lugar permanecía lleno de empleados durante el día. Sin embargo, cuando llegaba la noche el ambiente cambiaba por completo. Los pasillos quedaban vacíos, las oficinas se apagaban y únicamente permanecían algunos vigilantes recorriendo el edificio. Como parte de mis funciones debía revisar cualquier incidencia relacionada con cámaras, alarmas o controles de acceso. La mayoría de las veces se trataba de problemas menores. Un sensor defectuoso, una puerta mal cerrada o alguna falsa alarma provocada por una corriente de aire. Sin embargo, hubo un caso que todavía recuerdo porque nunca conseguimos encontrar una explicación convincente. Todo comenzó cuando uno de los vigilantes me informó de algo extraño relacionado con uno de los ascensores principales. Según él, durante varias madrugadas el sistema registraba desplazamientos entre plantas a horas en las que el edificio debía encontrarse prácticamente vacío. Al principio no me preocupé demasiado porque los ascensores suelen sufrir pequeñas averías electrónicas. Pensé que probablemente se trataba de algún fallo en los sensores o en el sistema de llamadas. Aún así decidí revisar las grabaciones para asegurarme. Aquella misma mañana nos reunimos en la sala de control y comenzamos a analizar las imágenes de la noche anterior. Cerca de las 3:30 de la madrugada apareció la primera anomalía. La cámara mostraba las puertas del ascensor abriéndose en la planta 12. Durante varios segundos no ocurrió nada. Después las puertas volvieron a cerrarse y la cabina comenzó a descender. Lo extraño era que no había entrado nadie. Pensamos que podía tratarse de una llamada accidental. Sin embargo, al revisar los registros descubrimos que alguien había solicitado el ascensor desde aquella planta. Aquello no tenía sentido porque la planta 12 permanecía cerrada debido a unas obras de remodelación. Ningún empleado tenía autorización para estar allí durante la noche. Continuamos revisando las imágenes y observamos que el ascensor se detuvo poco después en la planta 8. Una vez más las puertas se abrieron. Una vez más no apareció nadie. Aquello se repitió varias veces durante la misma madrugada. El ascensor parecía responder a llamadas procedentes de distintas plantas vacías. Lo más extraño era que las cámaras no mostraban ninguna persona entrando o saliendo en ningún momento. Durante los días siguientes revisamos más grabaciones.
Descubrimos que aquello llevaba ocurriendo varias semanas. Siempre sucedía entre las 3 y las 4 de la madrugada. Siempre afectaba al mismo ascensor. Y siempre aparecía el mismo detalle inquietante. Aunque la cabina parecía completamente vacía, los sensores internos registraban peso durante algunos trayectos. No era una diferencia pequeña. El sistema indicaba aproximadamente el peso de una persona adulta. Aquello empezó a preocuparnos porque descartaba la posibilidad de que se tratara simplemente de una imagen defectuosa. Decidimos entonces analizar con más detalle todas las incidencias registradas. Mientras revisábamos los recorridos observamos algo curioso. El ascensor parecía seguir un patrón. No se movía al azar. Siempre visitaba determinadas plantas. La 12, la 9, la 8 y la 6 aparecían constantemente en los registros. Aquello llamó nuestra atención porque ninguna de esas plantas permanecía ocupada durante la madrugada. Era como si alguien siguiera una ruta concreta noche tras noche. Una semana después decidimos vigilar el sistema en tiempo real. Éramos 4 personas observando los monitores en la sala de control. Queríamos comprobar exactamente qué ocurría cuando se producía una de aquellas incidencias. Cerca de las 3:20 de la madrugada el ascensor volvió a activarse. Las puertas se cerraron en la planta 12 y comenzó a descender. A simple vista la cabina parecía vacía. Sin embargo, el indicador mostraba nuevamente más de 70 kilos de peso en su interior. Permanecimos observando la pantalla sin apartar la vista. Cuando llegó a la planta 9 ocurrió algo que todavía recuerdo perfectamente. Las puertas se abrieron lentamente. Durante unos segundos no ocurrió nada. Después pareció aparecer una especie de sombra reflejada en la pared metálica del fondo. No surgió de golpe ni tenía una forma definida. Era más bien una silueta oscura que podía distinguirse durante apenas un instante. Ninguno de nosotros dijo nada al principio. Todos seguimos observando la pantalla intentando convencernos de que se trataba de una ilusión provocada por la iluminación. Sin embargo, cuando revisamos la grabación varias veces comprobamos que aquella sombra aparecía exactamente en el mismo momento. Aquello bastó para que enviáramos a 2 vigilantes hacia la planta 9. Mientras ellos se dirigían al lugar, nosotros continuamos observando la cámara. El ascensor permanecía detenido con las puertas abiertas. No había nadie visible. Cuando los vigilantes llegaron, entraron inmediatamente en la cabina. En ese mismo instante el indicador de peso cambió bruscamente. Pasó de marcar más de 70 kilos a registrar únicamente el peso de los 2 trabajadores. Recuerdo perfectamente el silencio que se produjo en la sala de control. Nadie fue capaz de explicar aquello. Durante los días siguientes se realizaron numerosas pruebas. Se revisaron sensores, cámaras y sistemas informáticos. Los técnicos comprobaron cada componente relacionado con el ascensor. Ninguno encontró una avería capaz de explicar lo que estaba ocurriendo. Para ellos todo funcionaba correctamente. Sin embargo, las incidencias continuaron produciéndose. Algunas noches el ascensor recorría varias plantas vacías. Otras veces permanecía detenido durante minutos en lugares donde no había nadie. Y en varias ocasiones los sensores volvieron a registrar peso dentro de una cabina aparentemente vacía. Lo más inquietante ocurrió aproximadamente un mes después. Aquella madrugada me encontraba revisando grabaciones antiguas cuando descubrí algo que hasta entonces nadie había notado. Al comparar diferentes noches observé que las incidencias siempre comenzaban a la misma hora exacta. No era aproximadamente a las 3:30. Era exactamente a las 3:34. Aquello me llamó mucho la atención porque resultaba demasiado preciso para ser una simple avería. Comencé a revisar registros más antiguos y descubrí que aquel patrón se repetía desde hacía meses. Mientras investigaba encontré un informe antiguo archivado por un supervisor que había trabajado allí años antes que yo. El documento describía incidencias muy parecidas relacionadas con el mismo ascensor. También mencionaba movimientos nocturnos, llamadas desde plantas vacías y registros de peso sin ocupantes visibles. Lo más inquietante era la fecha. Aquel informe tenía más de 8 años.
Con el tiempo las incidencias terminaron desapareciendo tan repentinamente como habían comenzado. El ascensor volvió a funcionar con absoluta normalidad. Nunca volvimos a registrar movimientos extraños ni lecturas imposibles. Sin embargo, todavía hoy recuerdo aquellas noches frente a los monitores observando una cabina aparentemente vacía desplazarse por el edificio. Porque después de tantos años trabajando en seguridad aprendí que casi todos los problemas tienen una explicación técnica. Pero jamás encontré una explicación para aquel ascensor que seguía una ruta nocturna cuando el edificio estaba vacío. Y cuanto más tiempo pasa, más me inquieta pensar que quizá aquello que activaba los sensores nunca llegó a marcharse realmente. Y hasta aquí estas experiencias inexplicables captadas por cámaras de seguridad. Historias de personas que revisaron grabaciones convencidas de que encontrarían una explicación sencilla y terminaron descubriendo algo que nunca consiguieron comprender. Pasillos vacíos donde aparecían figuras desconocidas, ascensores que parecían moverse solos y presencias que quedaban registradas por las cámaras sin dejar rastro en ningún otro lugar. Ahora quiero saber qué opinas tú. ¿Crees que todas estas historias tienen una explicación lógica que simplemente no fue descubierta? ¿O piensas que algunas grabaciones captan cosas que todavía no somos capaces de entender? Cuéntamelo en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y pulsar el botón de hype para apoyar el contenido. Gracias por acompañarme una noche más. Y recuerda que la próxima vez que veas una cámara de seguridad grabando en silencio, quizá esté registrando algo que nadie debería llegar a ver. Buenas noches.